Hay una frase del reconocido escritor norteamericano Mark Twain que yo creo que da en el clavo respecto a lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Y es la siguiente. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Evidentemente, para lo primero, nada más hace falta creerse una mentira. Pero para lo segundo, hace falta reconocer que fue uno el que se equivocó. Hace falta hacer un mea culpa. Y bueno, hace falta entender que hay oportunidades en donde hay gente que ha sabido aprovecharse de nosotros. Y eso evidentemente requiere un nivel de humildad, un nivel de autocrítica que lamentablemente no todos los seres humanos poseen. Quizás será que está en nuestra naturaleza no reconocer los errores. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, sobre todo con todos los cambios que están sucediendo en estos momentos, sea bueno, en materia de asilos políticos, TPS, paro humanitario, ciudadanía o cualquier otra cosa de esta índole, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Este giro a la derecha lo vamos a dedicar justamente a una práctica que lamentablemente se ha vuelto tendencia, ¿no? Sin embargo, yo quiero que empecemos por lo primero. Evidentemente, la tiranía de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, siendo él mismo, ¿no? Una continuación de exactamente lo mismo, llevan en el poder en Venezuela más de 20 años. Eso es una realidad y allí no hay debate alguno. Lo que a veces a la gente se le olvida es que así como Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sumando sus presidencias, llevan más de 20 años en el poder, también resulta que la supuesta oposición está siendo liderada por las mismas personas por la misma cantidad de tiempo. Y evidentemente, en un país democrático, ni siquiera en un país como Venezuela, sino en un país normal, en un país democrático, una oposición que tiene tantos años enfrentándose a un gobierno democrático, repito, no estoy hablando de Venezuela, y que no logra hacerse con el poder, evidentemente lo tiene que llevar a uno a un proceso de reflexión. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Que no logran convencer a la ciudadanía para, bueno, de una u otra manera, hacerse con el poder, que ese es el trabajo de una oposición en cualquier ámbito, ¿no? Y sea cual sea la conclusión a la que se llegue, sea ineptitud, sea complicidad, sea ignorancia, ingenuidad, falta de experiencia. Evidentemente, cuando este es el resultado, lo lógico es que el liderazgo se renueve. Y eso es lo que normalmente se hace en países democráticos. Ahora sí, colocándonos en el contexto de Venezuela. Si nos estamos enfrentando a una narcotiranía, si sabemos que son una banda de criminales quienes se encuentran hoy en el poder, y si además sabemos que las estrategias que han impulsado los mismos rostros de siempre durante todos estos años no han funcionado, yo me pregunto, ¿por qué insistir en exactamente lo mismo? Y no conforme con ello, ¿por qué seguir dándole apoyo a exactamente las mismas personas? Lo que algunos han llamado el G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, son los partidos que llevan la batuta de la oposición desde el inicio. Claro, en aquel momento, cuando Chávez llega al poder en el 99, habían partidos que todavía no hacían vida política, por ejemplo, Voluntad Popular, ¿no? Sin embargo, los rostros siguen siendo exactamente los mismos. Manuel Rosales, que es el líder de Un Nuevo Tiempo, viene de Acción Democrática. Acción Democrática, que todavía se vende como el principal partido de oposición, está de las manos de Ramos Alup. Y bueno, la segunda Acción Democrática
de manos de Bernabé Gutiérrez. O sea, no son justamente las personas más jóvenes en la política, o más nuevas, ¿no?, dentro de la política venezolana. Voluntad Popular, que fue uno que ya les mencioné, ¿viene de dónde? Leopoldo López pasó por Primero Justicia y pasó por Un Nuevo Tiempo también. Primero Justicia, de manos de Enrique Capriles y de Julio Borges. Encuentro Ciudadano, de manos de Elsa Solórzano. Ella viene de Un Nuevo Tiempo. Y los que no formaron parte de ningún partido, caso por ejemplo María Corina Machado, estuvieron al lado en todos los supuestos esfuerzos de manos de estos individuos para, supuestamente, ¿no?, acabar con la tiranía. El firmazo, el contrafirmazo, las elecciones cuando se llamó elecciones, después cuando las elecciones no eran algo que fuese popular dentro de la opinión pública, se llamó a la abstención, y lo hicieron en conjunto, a excepción de algunas facciones de algunos de estos partidos, pero la gran mayoría, los principales voceros, llamaron a la abstención, y hoy en día, bueno, vuelven a unirse en función de ir a unas primarias para la escogencia de un liderazgo opositor, y dicho líder eventualmente enfrentarse en las elecciones presidenciales que están pautadas para el año 2024. Yo hoy el programa lo quiero dedicar justamente a hacer un recuento, ¿no?, de las frases vacías que han estado impulsando para engañar a los venezolanos. Es cuestión lógica, en todas las campañas, en todos los procesos políticos, hay eslogans, hay frases que se utilizan para motivar a la gente. Pero yo quiero que vean la poca profundidad que hubo en cada una de estas, porque evidentemente nada de eso se cumplió. Absolutamente nada. Y es que lamentablemente la política en Venezuela se ha convertido justamente en un certamen de a quién se le ocurre la mejor frase vacía para engañar a los ingenuos que todavía siguen creyendo que la vía va a ser, o que la salida va a ser, uno, con los mismos rostros de siempre, y dos, con las mismas estrategias de siempre. Les voy a compartir algunas de las frases de las que yo me acordé, que coloqué en mis redes sociales, pero además, afortunadamente, al ser esto la época en donde, bueno, las comunicaciones han tomado un rumbo en donde cualquier persona con un teléfono puede tener un alcance importante, muchos venezolanos, bueno, se han sumado a estos recordatorios, y tengo otras frases que no están en pantalla, pero que es importante también recordarlas para que veamos de dónde está saliendo todo esto, ¿no? En el 2006 tuvimos de manos de Manuel Rosales el famoso Atrévete. Eso fue en la campaña presidencial que este individuo tuvo en contra del difunto, pero entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En el 2007, cuando se trató de cambiar la constitución, que por cierto, eso es un evento, un hecho electoral que hay que analizar con mucho detalle. La frase era: no dejes que te metan gato por liebre. Esa fue la que se utilizó, ese fue el eslogan que se utilizó en la campaña conjunta que hubo, porque realmente en esa época me recuerdo claramente que los partidos andaban cada uno tratando de impulsar a su propia tarjeta, a pesar de que en teoría el esfuerzo allí era conjunto, ¿no? Los expertos en materia electoral han apuntado al hecho de que en estas elecciones ganó la oposición, y de hecho hubo mucha molestia por parte del sector oficialista, en gran medida porque dio la casualidad que en esas elecciones se dañaron, si mal no recuerdo, alrededor de un 30% de las maquinitas, ¿no? Entonces se tuvo que pasar a un proceso de voto manual y cuestiones por el estilo. Ya explicar el trasfondo de esto, bueno, no tiene tanto sentido, pero para quienes se recuerden, esto la oposición ganó, no con mucha diferencia, la diferencia fue de 1 punto tanto por ciento, no se llegó ni siquiera al 2%. Y esto fue la gran victoria. Lo que llama la atención es que el régimen, ¿no?, y este tipo de regímenes, esto no es exclusivo de Venezuela nada más, porque esto funciona como una mafia internacional, y las estrategias que siguen son una copia de carbón una de la otra, ¿no? Lo utilizaron como una victoria. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cómo se va a hablar de una dictadura cuando la oposición es capaz de ganar elecciones? Y eso de hecho lo vemos después en procesos posteriores. Ocurrió en muchos procesos de elecciones regionales, en donde varias gobernaciones y alcaldías de gran relevancia, por cierto, terminaban en manos de la oposición. Y bueno, se vio en otros procesos como el del 2015, que también vamos a hablar un poco de ese. Después, en el 2008,
viene el tema de la enmienda constitucional, la que permite justamente la reelección indefinida, que era uno de los tantos argumentos que se utilizó para evitar que la constituyente del 2007 pasara. ¿Y cuál fue el eslogan allí? No es no, ¿no? Una frase que uno diría, bueno, qué fuerte, qué fuerte es y wow, qué profundidad hay detrás de ello, pero no. Al final el régimen impuso lo que quiso porque la tiranía hace lo que le da la gana. Y eso es algo que en teoría parece que hemos entendido, pero en la práctica lamentablemente no se sigue así. O no se aplica de esa manera, ¿no? En el 2012 y 2013, por supuesto, que vino Enrique Capriles con su famoso Hay un camino, pero además de Hay un camino, y esa frase no la coloqué acá, sino que me la mandaron, ¿no? Estuvo el famoso El tiempo de Dios es perfecto, porque después del Hay un camino, en donde se traficó con las esperanzas de la gente, sobre todo en el año 2013, cuando abiertamente se cantó un fraude electoral y se le pidió a las personas que se mantuvieran en las calles para justamente hacer respetar la decisión de los ciudadanos, hasta que Capriles dijo, no, vayan a sus casas a descargar las arrecheras, ¿no? Con cacerolazos y bailen salsa y pongan salsa a todo volumen. Esa fue la gran solución de Enrique Capriles en su momento. Entonces, evidentemente, cambiamos de hay un camino a el tiempo de Dios es perfecto, para justificar que, bueno, independientemente de la situación, había que esperar, había que ser pacientes, ¿no? Me robaron esta elección, pero esperemos, seamos pacientes. Después de eso, del hay un camino, vino ¿cuál? La salida, el año 2014, de manos de Leopoldo López. Pero Leopoldo López no estaba solo. Leopoldo López estuvo acompañado por el señor Antonio Ledesma y por la señora María Corina Machado, quienes dijeron la vía para salir de la tiranía, y por eso se llamaba la salida, ¿no? Son las calles, ya no son los procesos electorales. Es la presión de calle y la presión ciudadana para justamente, bueno, poner al régimen en jaque y que de una buena vez dejen el poder. Posterior a ello, ¿qué pasó? Bueno, el señor Leopoldo López se entrega, ¿no? Porque él se la quería tirar de mártir y hacer un papel al mejor estilo de Gandhi o alguien por el estilo. Me imagino que él quería pasar a la historia como estas víctimas que, bueno, pasan por la cárcel y de la cárcel directamente a la presidencia. Pero en vista de que este show no duró tanto como quizás querían que durara, entonces se cambió a la frase el que se cansa pierde, que eso era lo que tenían las franelas durante todo este proceso de campaña, ¿no? De este individuo. Y Fuerza y Fe también fue otro que se utilizó justamente en todo este periodo en donde Leopoldo López estuvo preso. Después, en el 2015, viene las elecciones parlamentarias. De manos de los mismos, pero de manera sorprendente se ganaron esas elecciones. La Asamblea Nacional quedó con sus 2/3 partes en manos de la oposición, hasta que ellos se dejaron arrebatar, por cierto, a los diputados de Amazonas. Pero eso es otra historia. Bajo el eslogan Venezuela quiere cambio, bueno, se convenció a la gente y se movilizó a la gente para que fueran a un proceso electoral y así darles entonces la mayoría de los curules. Y como les dije, en el mismo proceso del año 2007, bueno, qué mejor argumento tiene la tiranía para decir, nosotros no somos tiranos, esto no es una dictadura, cuando estamos permitiendo que la oposición se haga con la mayoría absoluta en nada más ni nada menos que el poder legislativo, ¿no? Y por cierto, durante ese periodo también estuvo la frase muy famosa, ¿no? Hagamos la última cola. Porque dentro de las promesas que se hicieron, si se ganaban las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, era que la escasez, bueno, de la noche a la mañana iba a desaparecer. Entonces, la última cola, ¿cuál iba a ser? La línea para ir a votar en este proceso electoral. Una vez ellos obtuvieran la mayoría, bueno, iban a solucionar absolutamente todo en el país. Luego en el 2017 vino el famoso plebiscito. El pueblo decide. Esa fue la frase. ¿Por qué el pueblo decide? Porque se le dio una especie de mandato, ¿no? A la Asamblea Nacional en manos de la oposición para que justamente se abocaran a las promesas que hicieron durante la campaña. ¿Sirvió de algo ese plebiscito? Más allá de legitimar a los actores de siempre. Por cierto, una de las principales promotoras de ese plebiscito, ¿quién fue? La señora María Corina Machado, que tras haber participado 7 millones de venezolanos, si mal no recuerdo, en este proceso, su facción parlamentaria, la que estaba de manos de 20 Venezuela y algunas otras personas de otros partidos más pequeños, ¿no? La catalogaron como la facción 16 de julio. Porque ellos eran los que se iban a encargar
de, digamos, asegurarse que el mandato que le dieron los ciudadanos a el Poder Legislativo en ese plebiscito, entonces, bueno, había que cumplirlo. Por eso se le llama ahora la fracción de 16 de julio, que eso hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con eso. En el 2018, de manos de la señora María Corina Machado, bueno, rumbo al quiebre. Ahí se impulsaron ciertas narrativas en donde si se presionaba el régimen por aquí, por allá, entonces íbamos a ir rumbo al quiebre, y una vez se diera ese quiebre, ya podíamos entonces, no sé cuál era la estrategia, quizás sacar a la gente a la calle para llevar a cabo algún tipo de insurrección civil, no sé, pero esa fue la frase famosa de ese año. En el mismo 2018, Ramos Alup dice doblarse para no partirse, aunque hay gente que dice que lo dijo antes, pero yo por lo que logré conseguir en internet, la frase vino fue ese año. Puedo estar equivocado. Independientemente, bueno, esa frase era que no había que ser tan radicales para poder seguir, digamos, surfeando la ola un poco, ¿no? Y bueno, eventualmente en ese proceso de surfear la ola se podía generar el cambio necesario. En el 2019, de manos de María Corina Machado, la Ruta del Coraje. Allí, por cierto, en el 2019 y en el 2020, en esa Ruta del Coraje, se llamó a qué? Al R2P, a la activación del TIAR, y cuestiones que María Corina sabía que no se iban a activar, pero sencillamente porque era lo popular en ese momento y para venderse como la figura radical, entonces ella siguió insistiendo en una narrativa que era totalmente falsa, que era para engañar nuevamente a los incautos, pero por lo menos ella, si caía, caía parada. A diferencia de los otros, que bueno, evidentemente con sus con sus desaciertos, llamémoslo así, públicos, no han tenido tanta suerte. En el mismo año 2019 y 2020 tuvimos el famoso gobierno interino, que se armó no una frase, sino un mantra completo. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Hubo usurpación? No hubo cese de la usurpación, quiero decir. Usurpación hay hasta el día de hoy, pero no hubo cese de la usurpación. No hubo gobierno de transición, no hay elecciones libres, y aún así lo que está haciendo el partido del señor Juan Guaidó es llamar a elecciones no solamente para participar en las primarias, sino para después también participar en las presidenciales del año 2024. Que por cierto andan con el candidato que, bueno, fue capaz de ganar Barinas. No cobró, porque él no es el gobernador de Barinas, pero ese es el eslogan. Si Barinas pudo, Venezuela también. Entonces, ahí está nuevamente cayendo en lo mismo. Y por cierto, ese mismo año, en ese mismo periodo, estuvo el famoso Vamos Bien, de Juan Guaidó también. Como evidentemente uno cuestionaba el desempeño que estaba teniendo en ese momento la estructura, esa payasada, ¿no?, que hicieron o que llamaron gobierno interino, entonces, bueno, le tuvieron que agregar ese Vamos Bien para que la gente se calmara, y era lo que repetían como loros. Y por supuesto, este año, 2023, ahora la frase que marca la pauta es hasta el final. ¿Qué significa hasta el final? Bueno, no sabemos si es el final, si el final va a llegar con las elecciones primarias, si va a llegar con las elecciones presidenciales. No sabemos si el final es ahora que ratificaron la inhabilitación. Repito, ratificaron la inhabilitación que María Corina tuvo hace años. No es algo nuevo, pero bueno, había como siempre que montar un show. Otra frase que me mandaron, que creo que es importante recordar para que vean que no es un proceso tan corto, ¿no? El famoso suma no restes. Cada vez que uno cuestiona, entonces eso es lo que te dicen: suma no restes. Resistir para avanzar. Hay que cuidar los espacios, que ese fue el eslogan que se ha utilizado para ir a cualquiera de estos procesos electorales. Hay que cuidar los espacios. Y por supuesto, bueno, en las marchas, cuando se tomaron acciones de calle, ni un paso atrás. ¿Realmente ha aprendido algo el venezolano? Yo creo que sí, porque me atrevo a decir que no es la mayoría quienes están cayendo nuevamente en este cuento, pero lamentablemente, muy lamentablemente, hay un sector que todavía se está dejando ver la cara de bobo, lo digo con todo, siendo lo más directo posible, y que están creyendo que en esta oportunidad sí, hasta el final. ¿Por qué? Porque quien dice la frase en esta oportunidad es la que me gusta a mí, a pesar de que ya ha estado al lado de los mismos durante todos estos años. Y no, bueno, eso fue hace 10 años, no, hasta hace nada. De hecho, cuando ratifican su inhabilitación,
todos estos individuos salen a solidarizarse con ella y ella le responde a todos. O sea, yo imagino que hubiese salido Nicolás Maduro o Diosdado Cabello a solidarizarse y también le responde. Y alguien me decía en redes sociales, y me lo han dicho también mucho por privado, que realmente el fin de María Corina de 20 Venezuela en esta oportunidad no es un fin electoral. Ella lo que quiere es sencillamente ganar el liderazgo de la oposición y de esa manera ser ella quien tome las riendas. Y el hasta el final no sabemos qué significa, pero bueno, ella sí nos va a llevar hasta el final. Pero lo importante es que hay que estar unidos. A lo que yo pregunto, porque evidentemente al ella participar en esta primaria en donde están participando todos estos individuos, ella quiere ser la vocera de todos ellos. Ella quiere estar unido con todos ellos. ¿Unirse a quién? Unirse a quien durante años la propia gente de 20 Venezuela han catalogado como colaboracionistas y cómplices del régimen. O sea, ¿realmente es necesario unirse a las fuerzas del G4 que todo este tiempo 20 Venezuela ha acusado de ser serviles a la tiranía? Porque además, dígame, Acción Democrática, que tiene unos gobernadores, o que tuvo unos gobernadores que se arrodillaron ante la constituyente. ¿O no se acuerdan de eso? Voluntad Popular participó en los últimos procesos regionales, igual que Primero Justicia. Y Un Nuevo Tiempo, por supuesto. Entonces, el mismo chantaje que en el pasado criticaron, que la misma María Corina patentó otra famosa frase, unidad no es uniformidad o algo por el estilo, ahora está bien porque quienes lo utilizan son los celestes. Que bajo está cayendo Venezuela. Y lo que uno pensaría que no puede caer más bajo que la política venezolana, evidentemente te demuestra que siempre, siempre se puede caer más bajo. Les dejo todo este proceso de reflexión y bueno, al que le guste bien y al que no, también. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, le den clic a la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que este contenido lo compartan con sus familiares y amigos. De esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.